Bien, aquí estamos de retorno recibiendo a Rosario Espinal, politóloga, experta en toda una serie de análisis que hace, que la gente siempre se tiene que virar para mirar hacia allá y analizar o ver, analizar conjuntamente con ella. Ella ayuda a pensar a la gente a través de sus escritos cada semana. La tenemos aquí ya a tiempo completo desde hace ya un año, ¿verdad? Doctora, buenos días y bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Fuera de cámara hablábamos de lo que está pasando en el país con la clase sindical que ha desaparecido en los últimos tiempos y usted hacía una explicación de la historia no reciente de lo que pasó con la clase sindical en nuestro país, la representación hacia la clase trabajadora. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, en la época de la represión balaguerista de la década del 60, década del 70, aquí habían sindicatos fuertes, pero eran sindicatos reprimidos. Entonces era en una confrontación con el Estado, básicamente, y el Estado pues reprimía esos sindicatos. Recordemos famosos Citracode y así, bueno, diversos sindicatos que había. Luego, cuando se produce la transición a lo que se llama la transición democrática, que es en el 78, cuando llega el PRD al poder, se reactivan muchos sindicatos. Incluso se formaron nuevas centrales sindicales. El mismo PRD aupó una nueva central sindical. La UGTD, para diferenciarla de la CGT, que venía del foguismo, digamos, del antibalaguerismo. Y se reactivan los sindicatos con esa transición. Los empresarios se asustaron mucho y pusieron mucha presión para desarticular ese movimiento sindical. Luego viene la crisis económica en el segundo periodo del PRD, que realmente golpea a todo el mundo, o casi todo el mundo, y se pasa del tradicional movimiento sindical al movimiento popular. Ya para mediados, o sea, en 1984, con las revueltas populares, comienza a gestarse un movimiento popular que tenía elementos sindicales dentro de sí, pero que no lo guiaba, ni era a nombre de los trabajadores propiamente del sector obrero, sino que aglutinaba organizaciones territoriales, barriales, campesinas, profesionales. Realmente el movimiento popular, que comienza a surgir en el 84 y se prolonga hasta el 90, 91, reemplazó el sindicalismo como fuente de lucha en el país. Cuando ese movimiento popular cae, entre el 90 y 91, después de grandes huelgas nacionales que se hicieron aquí en el 88, 89, entonces comienza a desarticularse y nunca más después de eso aquí ha habido ni un movimiento sindical ni un movimiento popular fuerte. Aquí hay muchas protestas. Aquí se hacen muchísimas protestas, pero en general son protestas aisladas. Aquí, esa capacidad que hubo en la década del 80, por ejemplo, de convocar huelgas nacionales, que aunque se le fue la mano, y eso fue parte del problema que tuvieron, porque cuando querían hacer una huelga de 72 horas, por ejemplo, era muy larga, para una economía donde la mayoría vive del comercio informal. Entonces ahí pues se le iba la mano. Y un poco esa es la situación en breve. Sí, sí. Y actualmente, ¿cómo usted ve el panorama cuando ya Pepe Abreu ha hecho una serie de denuncias graves que van en detrimento de la clase trabajadora, en componenda entre el sector empresarial y el gobierno? Sí, bueno, el sector sindical lamentablemente tiene poco poder. De hecho, preservar las prerrogativas que tiene el sector trabajador en general, y no me estoy refiriendo solo al estrictamente trabajador en términos de obreros, digamos, de bajos ingresos, sino en general a los empleados en un sentido más amplio de la palabra. No le han quitado más beneficios
porque también el gobierno teme indiscutiblemente que eso le puede crear problemas en general en la población, o sea, en un segmento amplio de la población que depende de salarios fijos, o sea, golpear el relativo pequeño sector que trabaja en el sector formal de la economía es un problema, porque tú estarías reduciendo su capacidad de consumo, tú estarías quizás lanzando más gente al sector informal. Entonces, la razón por la cual el gobierno no le ha hecho más concesiones a los empresarios no es porque hay un sector sindical organizado que pueda representar un problema desde el punto de vista organizativo, sino porque tendría repercusiones en la gente y las repercusiones en la gente tienen un efecto electoral. Sí, Entonces, yo diría que por ahí un poco es que anda la contención del gobierno para aprobar lo que los empresarios quieren. Y uno de los puntos controversiales es que los empresarios quisieran eliminar los pagos de cesantía, porque consideran que esa es una especie de deuda que van acumulando a través del tiempo y quisieran tener libros claros, digamos, donde no vayan acumulando, entre comillas, esas deudas, porque se acumulan a través del tiempo que un empleado o empleada tiene en una empresa. Ellos quieren realmente eliminar eso y hay una resistencia. De parte, cuando uno dice de parte del sector sindical, yo diría que es de parte del sector empleado, porque muchos de los empleados ni siquiera están representados en esas organizaciones sindicales. Pero si tú no estás organizado o organizada en un sindicato, pero tú eres empleado de una tienda, por ejemplo, y te eliminan eso, tú sabes que tú perdiste un beneficio que te hubiese tocado eventualmente si esa tienda te despide por cualquier motivo. O sea, asumiendo que no es un motivo de violación a la ley o algo, que ahí se pierde el beneficio. Entonces, lo que hace que estos dirigentes de organizaciones sindicales es hablar de un sector empleado que ni siquiera tiene una expresión organizativa en esas organizaciones sindicales. Pero bueno, alguien tiene que representar a la gente y ellos juegan esa función de representación. Sí. El Listín Diario trae hoy un trabajo en el que ellos dicen que si es cierto que el presidente va a buscar una repostulación, está ya contra el reloj, porque la ley nueva establece plazos fatales para cada uno de los procesos con mira a las elecciones presidenciales. El gobierno está haciendo mucho aspaviento con esto de la reelección, pero hay algunos diputados que dicen que no se está con la misma agresividad del 2015 en la Cámara de Diputados. ¿Usted cómo lo ve? Mira, a menos que uno esté dentro de la Cámara de Diputados, a veces no es posible saber cómo andan las cosas ahí dentro, porque unos dicen, sí, los votos sobran, otros dicen, no, esto está muy difícil, aquí los votos no dan, y uno oye las dos versiones. Y bueno, yo no tengo un conteo exacto de cómo está la cosa en la Cámara de Diputados. Parece que en el Senado no hay problema si se decidiera hacer una modificación constitucional, pero en la Cámara pues parece que está más complejo. Lo que definitivamente es claro es que para que se pueda hacer, si es que se va a hacer, una reforma constitucional, tendría que votar a favor un segmento del PRM. Porque no creo que alcanzan los números Así es. con danilistas, incluso si están todos los reformistas. ¿Y lo del PRD? Claro, los del PRD como aliados. Incluso si se suman danilistas, PRD y reformistas, les faltaría. Entonces, ahí viene pues una situación compleja para el PRM, que yo siempre he insistido en eso. O sea, ¿qué va a hacer el PRM? ¿Va a aparecer como un partido dividido en una votación tan crucial o tendrán una explicación de por qué algunos se fueron y lo aceptarán o algunos se van a ir y van a ser expulsados? O sea, ¿cómo se va a dar? Yo creo que una reforma a la Constitución es más que el problema del PLD. También es un asunto que
tiene que ver con el PRM y cómo el PRM lo va a manejar, qué explicación va a dar, si es que un segmento de sus diputados votaran a favor de una reforma constitucional. O sea que ese es un factor, yo digo, a tomar en cuenta. ¿Cómo al final están los números? La verdad yo no sé. O sea, yo no llevo ese conteo. Doctora, yo he oído de algunos legisladores que han dicho que de la única manera que eso se puede dar es en base al chantaje y el soborno, por eso mismo que usted acaba de explicar. El PRM, la posición que ha fijado públicamente es de que no apoyaría una reforma a la Constitución de la República. Entonces, en el caso eso que usted dice, ¿cómo va a actuar el PRM en ese orden, en ese sentido? Pero eso no tiene una consecuencia, o sea, el que ya públicamente todo el mundo sepa que de la única forma que la Constitución de la República se modificaría sería en base al chantaje, en base al soborno, a la compra de voluntades. Lo que pasa es que eso ya se hizo una vez y no tuvo repercusión, pero en esta ocasión tan cercana una a la otra. El problema está en que si un grupo de diputados, por ejemplo, del PRM, votara a favor de una reforma constitucional, a ellos no le están poniendo un revólver en la cabeza. O sea, el chantaje. No, lo que le están poniendo es una bolsa de dinero. Sí, pero el problema está en si tú te vendes. Sí. O sea, ¿cuál es tu precio a fin de cuentas? O sea, si ese fuera el caso, ¿por qué tú votas de esa manera? Tú tienes que presentar, tú no puedes decir, si tú eres diputada, tú no puedes decir, yo voté porque me dieron tantos millones, aún fuera el caso. O sea, hay que dar una explicación, hay que decir algo. Y si no lo hace individualmente un diputado o diputada, el partido tendrá que tomar una posición, porque el partido tendrá que decir, bueno, dejamos libre a nuestro, por ejemplo, dejamos libre a nuestros diputados a su libre albedrío. En un tema tan crucial, político, es difícil creerse eso. Claro. Si el partido fija una posición del que el que no vote con la posición del partido va a ser expulsado, por ejemplo, eso tendría consecuencias para el PRM. Realmente yo he insistido durante meses en este tema porque a mí me parece que la reforma constitucional en términos partidarios, a quien le presenta un problema mayor es al PRM. Porque en el PLD ya se sabe cuál es la división y más o menos quién está con quién. Eso no es noticia. Lo que queda de noticia, a saberse, porque no se sabe todavía, es qué va a hacer el PRM si al Congreso llegara un proyecto de modificación constitucional. Dice Tony Peñaguaba que hay 12 ya del PRM que están a favor de una reforma. Sí, bueno, pero que él diga 12, 15, 10, 8, eso es parte del... Claro, del amagar. Del bullicio que hay en torno a eso. El punto está cuando voten, si del PRM vota uno, si vota uno, bueno, uno, pero si vota un grupo, ¿cuál es la explicación? Que van a dar, no ellos necesariamente, sino que va a dar el partido va a tener que dar una explicación, va a tener que dar una respuesta. O dice, bueno, cada quien votó según su conciencia, por ejemplo. No que la gente va a creer en conciencia, sino la gente va a pensar que simplemente los compraron. Pero si los compran es porque ellos se venden. Porque esa idea como de que hay sujetos débiles que de alguna manera el Estado anda comprando, hay que cambiarla aquí. O sea, al que compran es porque se está vendiendo. Porque tú dirías, si es alguien que está al borde de la muerte y necesita desesperadamente dinero, y para que te dieran el dinero y tú poder enfrentar tu problema, tú hiciste algo indebido, por ejemplo, o algo en contra de tus principios, o algo en contra de la posición de la organización a la que tú perteneces, o lo que sea, bueno, tú estabas en una posición de debilidad muy grande. Y habría que explicarlo en base a esa debilidad fue usada por alguien con poder. Pero en el caso de los diputados no es eso. En el caso de los diputados es un cálculo de beneficios, básicamente. Ahora, Rosario, sí, la determinación con que Leonel está asumiendo su campaña y la propia actividad
que muestra hasta designar candidatos de su facción por provincia, ¿eso hasta dónde pudiera significar una fragmentación del PLD en caso que se intente una reforma? Esa es otra pregunta crucial que no la sabemos hasta que llegue el momento. Yo no sé si Leonel Fernández tiene en su cabeza ya una decisión de qué haría él si se aprueba una reforma y Danilo volviera a ser candidato. No, yo no sé. Eso, ahí sí que tiene que ver con qué está él dispuesto a hacer. Asimismo como para el PRM es difícil qué va a hacer con sus diputados, yo creo que para Leonel Fernández, si se diera ese escenario, es muy difícil también para él, porque es difícil quedarse en el PLD con una segunda derrota, en el 15 una y ahora otra, y también es sumamente difícil para él irse del PLD a aventurar con organizaciones sin base electoral. Y sin muchos recursos, porque por más recursos que tenga la facción de Leonel Fernández, no dan para competir con quien tiene el control del Estado. Entonces, Leonel Fernández sabe, o si no lo sabe, debería saberlo, que él no representa un fenómeno nuevo en la política dominicana. Es distinto si tú dices, bueno, hay un proyecto de reelección, se va a repostular el presidente, hay descontento popular con eso y de repente surge alguna figura nueva que capta el electorado, que el electorado dice, no, ya basta de esto, vámonos por esto. Leonel no representa eso. O sea, Leonel representa el PLD, Leonel gobernó 12 años, o sea, él tiene obras que mostrar, pero también él tiene problemas que le pesan frente a la sociedad dominicana. Entonces, salirse del PLD sin ser una figura nueva, sino que, ¿qué es lo que él va a ir a buscar en la sociedad? ¿El voto del PLD? ¿El voto de quién? O sea, ¿cuál es el sector de votantes que él tendría al margen del PLD? Eso está por verse. Eso está por verse. Yo no creo que esa franja electoral es muy grande, lo cual a él le presenta el problema de si irse es su solución. Si o más bien quedarse, porque como presidente del PLD, una lucha en ese aspecto también tendría que darse entre Danilo y él. Sí, no, no, yo no creo que las cosas se queden intactas. Es decir, igual que lo que pasó en el 2015. Yo pienso que si se hace una modificación constitucional y Danilo Medina es nuevamente el candidato del PLD, eso va a tener impacto en el partido, en términos de la dirigencia del partido. ¿Qué va a hacer Leonel Fernández? ¿Lo dejan de presidente? Yo he dicho que Leonel Fernández desperdició todos estos años al frente del PLD, porque él asumió que con la Constitución en la mano, él volvería a ser el candidato. Y no se preocupó de transformar el PLD y hacer del PLD una organización con mecanismos de sucesión de la candidatura presidencial. Y eso ahora le está representando un problema, porque él de lo único que se puede agarrar ahora mismo es de la Constitución, pero todos sabemos que aquí la Constitución se cambia. Imagínense, estamos en 2019. En los 19 años de este siglo, aquí se ha cambiado la Constitución 3 veces y los 3 presidentes que hemos tenido han cambiado la Constitución. Que sí, que si 2 lo cambiaron para repostularse solamente y Leonel hizo una transformación constitucional mayor, sí es verdad, pero los 3 cambiaron el sistema de repostulación. Y esos cambios o inmediatamente o posteriormente iban a beneficiar esos presidentes que cambiaron la Constitución. Entonces, si en 19 años se ha cambiado 3 veces, que en 19 años se cambie 4, no debería o sea, es una posibilidad lo que estoy diciendo en el juego político. Y eso, doctora, no afectaría, no
debilitaría lo poco que tenemos como democracia? O sea, ¿cuál es el sitial de Danilo? Porque también aquí tenemos otra situación con el presidente actual. El 77% de la población rechaza la modificación a la Constitución de la República. Un 70% está en desacuerdo con que Danilo Medina se reelija, se repostule también. O sea, esas son realidades que están ahí, nadie se la puede quitar. En caso de que el presidente Medina vaya hacia allá, ¿cómo visualiza usted el panorama social de la República Dominicana? Mira, yo creo que estar cambiando la Constitución es sumamente negativo. Yo no creo que deba estarse haciendo, o sea, porque es un, aunque se use el mecanismo, porque se puede argumentar, bueno, pero se está siguiendo el mecanismo que establece la ley, que se lleva al Congreso, pero también sabemos cómo funciona el Congreso, o sea, que el Congreso funciona en función de sus propios intereses, al margen de otras cosas. Entonces, yo creo que aquí algún día, yo espero que algún día, yo no sé cuándo va a ser, la clase política entienda que tienen que vivir con un sistema X de repostulación. O es una repostulación y nunca más, que yo creo que es lo que debería tenerse, y si no, una repostulación inmediata y por lo menos 2 periodos de espera, no el que uno sí, uno no, uno sí, ese es horrible. Porque nunca se quitan del medio los expresidentes. Por lo menos si hay 2 periodos de espera, después de que alguien ha gobernado 2 periodos más 2 periodos de espera, estamos hablando 4 periodos, estaríamos hablando de 16 años, que ya es un tiempo más prolongado. Bueno, sí, o sea, si tú te puedes repostular una vez y luego te vas 2 periodos, perdón, en ese caso, tú serías 8 años, sería 8 años en vez de 4, perdón, serían 8 en vez de 4, que es un poquito más de tiempo. Pero tenemos una realidad que no podemos obviar si hacemos análisis político, porque sabemos que los diputados y senadores también se quieren quedar. Ellos quieren repostularse todos. De hecho, Lucía lo dijo, no vamos a repostular todos. Ellos quieren repostularse todos, no importa de qué partido. Sí. O sea, ellos quieren repostularse todos. Bueno, pero para los legisladores no sería un problema porque la Constitución no se lo prohíbe. Sí, no, claro, lo que pasa es que ese es un mecanismo mediante el cual tú puedes también conseguir que te aprueben la repostulación. En ese sentido que lo estoy diciendo. Claro, ellos tienen el derecho constitucional, pero cuando tú le dices, bueno, dame esto, porque las candidaturas no están garantizadas. O sea, ellos pueden constitucionalmente repostularse, pero al interior de los partidos tú puedes desatar competencias en donde, tú no me apoyaste, bueno, pues yo voy a ponerte a fulano, fulana, qué sé yo, que te enfrente a ti, por ejemplo, en una primaria para la diputación de tal provincia, de tal circunscripción. Entonces ellos están mirando todo eso, o sea, que los congresistas comienzan a hacer esos cálculos, que yo hago que beneficie, que yo me repostule y que yo gane. Y eso es parte. Doctora, pero yéndonos un poco más al fondo de todo esto, ¿qué representaría una repostulación del presidente Danilo Medina para la democracia de este país? Estamos hablando de un 3er periodo consecutivo, algo que no se ha visto en la historia democrática luego del derrocamiento. Bueno, y el único que lo intentó fue Balaguer, y fíjese en qué terminó Balaguer. Tuvo que negociar los últimos 4 años, lo negoció mitad y mitad y partieron la cosa como si se tratara de cualquier pastel, una cosa terrible. O sea, ya como ha avanzado la sociedad dominicana, ¿cómo usted lo vería esta parte? O sea, creo que tu pregunta es, ¿qué pasaría en la sociedad? Claro. ¿Cuál sería la reacción de la sociedad? Bueno, yo creo que habría un sector de la sociedad, sobre todo clase media urbana, que estaría muy descontenta en términos políticos. En términos de reacción, con consecuencias prácticas, digamos, yo creo que dependerá mucho de la situación económica en que se encuentra el país. Si hay una situación de estabilidad económica,
probablemente el gobierno podría sortear un proceso de cambio constitucional. Si no fuera así, entonces otra cosa sería. Creo que aquí hay un segmento muy amplio de la sociedad que depende del Estado. Eso también favorece estos proyectos continuistas, incluso el proyecto continuista del PLD. O sea, parte de la razón, no es la única, parte de la razón por la cual aquí no hay competitividad electoral, que yo lo he estado diciendo desde hace mucho tiempo, aquí hay una ilusión de que hay competitividad electoral, aquí no hay competitividad electoral, o sea, aquí el PLD controla el proceso electoral. Como lo hacía el PRI en México. Exacto, o sea, el PLD tiene mucho control de toda la estructura, o sea, de la estructura estatal, de los beneficios, de la distribución de los beneficios estatales, y eso supone una población seguidora. PLD, no importa quién sea el candidato. Entonces, eso unido a que la oposición, los partidos de oposición se fragmentaron, por razones que sabemos, yo no voy a repetir aquí, sí. Debilitó la oposición. Y aquí no hay real competitividad electoral. Aquí hay descontento, pero ese descontento no encuentra dónde alojarse, porque, digamos, ¿cuál es el partido que genera la apariencia de que aquí hay competitividad electoral? El PRM. Bueno, no, el PRM sí. es el que genera la apariencia de que aquí hay competitividad electoral. Pero el PRM es un partido que a la fecha, estamos terminando el mes de marzo, a la fecha, ese es un partido donde no hay claridad de por dónde se enfila en su candidatura presidencial, no hay claridad de su nivel de unidad como proyecto político. Es un partido que tiene que crecer 15% para ganar las elecciones. Para tú ganar 15% del electorado, se lo tienes que quitar al PLD, porque no hay por dónde buscar mucho. Aquí el 96% de la población votó o por el PLD y aliados o por el PRM y aliados. Entonces, el PRM tiene que quitarle 15% del electorado básicamente al PLD, que es una tarea dura. O sea, tú necesitas en el PRM un jorronero muy bueno. O sea, que dé 2 o 3 jonrones en un partido con base de béisbol, con base llena, para tú poder quitarle a un partido en el poder sin un contexto de crisis económica. Y cuando yo digo eso, no estoy diciendo que la gente ande rica y multimillonaria, estoy diciendo un contexto económico en donde aquí no hay una inflación desbordada, aquí no hay un proceso de devaluación desbordado, incontrolable, no. O sea, aquí hay una relativa estabilidad macroeconómica. O sea, la gente se puede quejar de que no gana lo suficiente, de que no le alcance el dinero. O sea, todo eso es legítimo. Pero aquí no hay un estado de desesperación económica, que sí te puede tumbar un porcentaje alto de electores a la hora de la verdad. Entonces, el PLD, el PRM tiene que competir en condiciones adversas con este PLD en el poder, en un contexto donde no hay una fuerte crisis económica. Ellos están esperando, yo supongo, que algo pase en el PLD, que el PLD se divida, dado que la crisis económica parece que no va a llegar antes del 20, antes de las elecciones, porque yo no la vislumbro. Estados Unidos, el principal socio comercial de República Dominicana, tiene una economía de bajísimo desempleo. Entonces es una economía que está bien. Está muy Entonces bien, sí. Tú tienes la mayor migración allá, envío de remesas. La mayoría de los turistas vienen de Estados Unidos. Las exportaciones van fundamentalmente a Estados Unidos. Zona franca es a Estados Unidos totalmente, pero también productos agrícolas y demás. Entonces, con una economía de la que tú dependes muchísimo en un estado de bienestar económico, y cuando digo bienestar no es que los americanos están felices todos, no, también se quejan, pero es una economía de bajísimo desempleo, o sea, es una economía que está más o menos dinámica, recuperada, sí, y dinamizada, creciendo incluso más que lo que crece normalmente una economía desarrollada. Entonces, en condiciones así, lo único sería una crisis de deuda externa, pero los intereses no han subido tantísimo.
Y como la situación política en el país es estable, eso beneficia la colocación de deuda externa, porque un país tiene dificultad colocando deuda si hay inestabilidad política o si ya no tiene capacidad de pago, si ya está el tope. Pero con una economía que crece, todavía están en el rejuego del endeudamiento. Entonces, el punto central es el PRM tiene este inmenso problema y necesita un jonronero bien fuerte. Rosario, usted ha hecho una especie de análisis del sistema de partido aquí en el país, pero eso es en toda la región. Esa situación que están viviendo los partidos es fruto de la debilidad de la democracia, o usted cree que es un problema sectorial de aquí de la región? No, la región está peor que nosotros. Claro. Porque en la región hay países donde no queda nada de su sistema de partidos. Miren el caso de Venezuela. O sea, Venezuela tiene el liazo que tiene. Nicaragua anda igual también. Porque en Venezuela colapsó el sistema de partidos en los 90. Y ahí es que se monta Chávez y ya no construye partidos. Entonces, eso complejiza mucho la solución de los problemas. Cuando tú no tienes un sistema de partido, que no hay alternabilidad, que no hay competitividad electoral, es muy difícil. El problema en Venezuela es que no hay actores internos con capacidad de competir con el gobierno. Y no es de Maduro, pueden quitar a Maduro y poner a Pérez, a Rodríguez, a quien fuera, es que no hay competidores para un Estado que se mantiene todavía con algunos resortes de poder, aunque tenga muchísima gente en contra. Porque los clivajes y las confrontaciones también se tienen que dar fundamentalmente arriba. Las protestas son interesantes y son importantes, pero las protestas no son las que hacen colapsar los regímenes políticos. Entonces, yo no voy a entrar en eso porque ya eso nos llevaría para hablar de Venezuela, pero en términos de la pregunta, la región está peor en términos del sistema de partido porque en algunos países está totalmente aniquilado y tiene que ver con un conjunto de factores, no es solamente uno. Hay un factor que es la dificultad que han tenido los partidos que han llegado al poder en satisfacer las necesidades de la gente. Ese es un factor. Otro factor son los sistemas de corrupción que existen en todos nuestros países. Y esos sistemas de corrupción generan conflictos arriba y por eso se fragmentan los partidos. Porque tú tienes facciones, incluso dentro de los partidos, luchando entre ellos por controlar candidaturas, entonces salen de mala manera, los acusan. Sí. Doctora, ya el tiempo se nos agota y no me quiero ir sin que analicemos esta parte. El presidente Danilo Medina dijo que iba a hablar en el mes de marzo si buscaba o no la reelección, su repostulación, pese a que la Constitución se lo prohíbe, algo que en un país donde su democracia sea fuerte es impensable. Pero él ha dicho eso, su palabra empeñada. Muchos dudan de que el presidente Medina hable en este mes de marzo porque ha perdido credibilidad ante la sociedad dominicana. ¿Cómo le afecta eso al presidente Medina de que en reiteradas ocasiones ha dicho una cosa y hace otra? Yo no creo que va a hablar, o sea, a mí me sorprendería mucho, pero yo desde el principio asumí que él no iba a hablar en marzo, porque, o sea, ¿qué es lo que va a decir? Yo lo que creo es que sí se va a hacer, si acaso se va a hacer una reforma constitucional, va a ser un replay de lo que pasó en el 2015. O sea, el comité político va a tomar una decisión, o sea, va a hablar a través de una decisión tomada y cuando eso se tome, si es que se va a modificar la Constitución, que yo no lo sé, pero bueno, si es que se va a hacer, entonces después que todo eso termine, puede ser entonces que el presidente hable. ¿Qué va a hablar? Yo no sé qué va a hablar, porque la verdad es que si uno ve los distintos discursos sobre el tema de la reelección, yo creo que Danilo Medina ha dicho cosas que no debió decir. Él juró ante Dios que él no iba a modificar porque la Constitución, él no debió, por ejemplo. o sea, él no debió decir todo eso. Si por su cabeza pasó mínimamente que él podía repostularse. O sea, tú no puedes estar diciendo que no vas, que no vuelves, que es de la última vez, que no sé cuánto, para después cambiar eso. O sea, nadie lo estaba obligando a decir eso. O sea, lo dijo voluntariamente. Entonces creo que cometió un grave error
diciendo todo lo que ha dicho, porque ahora ¿cómo va a recoger todo eso? No hay forma de recogerlo. Vivimos en la época de las redes sociales, de todo lo demás. Él tendrá que buscar alguna justificación, porque justificaciones aparecen, para decir por qué. Bueno, gracias a la doctora Rosario Espinal. Por supuesto que todas esas cosas tienen consecuencias graves para la democracia, doctora. Para una democracia que andaba ahí en pañales, tratando ya gateando, casi caminando, y de repente una persona quiere venir a tumbar. Lo que va a pasar es que eventualmente cuando el PLD caiga, va a quedar muy mal. Le va a pasar lo mismo que a los otros partidos. Y ahí estaba, o ha estado, o está aún su desafío. Si ellos logran institucionalizarse y sobrevivir una futura derrota electoral, o si cuando salgan del poder, el día que sea, se van a ir a pique. ¿Y la alternabilidad dentro del partido? No podría ser, porque ya Leonel lo hizo, le pasó la antorcha a Danilo. ¿No le tocaría ahora a Danilo pasarle la antorcha yo creo a alguien? que el pasadero de entre ellos dos también es un problema. Yo creo que el PLD debe tener una alternativa de nuevas caras. Yo creo que es un problema. O sea, que si es uno o dos, no, es que sean nuevas figuras, que el partido, su fábrica de presidente, del mismo Leonel Fernández, ponga la prueba, usted es el presidente del partido. Yo creo que debería ser una figura nueva, que no puede ser tampoco uno y el otro, porque no vamos a quedar con el uno y el otro. Claro, por supuesto que eso lo decide el PLD, la base y la sociedad dominicana en sentido general, porque las primarias son abiertas. Claro. Gracias a la doctora Rosario Espinal y a ustedes, amigos, también. Empezamos el lunes, yo creo que demasiado bien, Alexander. Sí. Yo espero que usted tenga una semana magnífica. Vamos con buen ritmo. Igual. Hasta mañana, señores.